Una novela psicológica y existencialista que invita a reflexionar sobre la condición humana y los límites de la obsesión. El túnel de Ernesto Sábato. Empecemos con este episodio ya 79 del podcast de Bibliotequeando, donde resumimos libros todas las semanas. Como siempre, Ricardo Lugo, @bibliotequeando. En las redes siempre se pueden conectar conmigo. Me gusta mucho conversar, discutir con los oyentes. Siempre me están recomendando libros o sugiriendo algún tipo de quizás dato que me faltó comentar en un resumen. Me gusta esa conversación, así que no les dé pena conectarse conmigo. Al mismo tiempo, sigan suscribiéndose al blog, donde analizo distintos temas de estos libros, a veces con un poquito más de profundidad o otro tipo de ángulo. Pueden ver el canal de YouTube, donde también subo videos sobre distintos temas en los libros. Y como siempre, seguir promoviendo el podcast, dando 5 estrellas, compartiéndolo con los amigos. Seguir promoviendo el conocimiento a través de los libros. Hoy les traigo un libro del maestro Ernesto Sábato, uno de mis preferidos, y para mí, a pesar de sus galardones, de sus premios, el premio Cervantes y todo su reconocimiento, y lo querido que es en Argentina, creo que internacionalmente es demasiado subestimado para mí. Es un hombre altamente inteligente, un erudito. Su manera de pensar, su manera de ver la vida, su lógica, sus experiencias en la vida son muy únicas. Y su inteligencia, creo que es difícil de conseguir un autor como él. Pienso que es alguien que deberíamos de mencionar más. Hoy en día no pienso que la gente se olvidó de él, pero me he dado cuenta, hablando especialmente con personas occidentales, europeos, estadounidenses, no están tan conscientes de Ernesto Sábato, y eso es algo que, bueno, espero yo cambiar, poner mi granito de arena mencionándolo en este resumen, y lo seguiré mencionando en otros libros que haremos en el podcast. Pero como siempre, un poco de contexto al autor. Ernesto Sábato nació un 24 de junio de 1911, casi llega a los 100 años de edad, murió 2 meses antes de su cumpleaños en el 2011. Se llamó Ernesto porque él fue el 10º hijo de una familia de 11. Eran otras épocas, y como solía pasar, o como era la práctica, si uno de esos hijos moría, al siguiente se le ponía el mismo nombre. Era lo común. Y entonces el 9º hijo murió, se llamaba Ernesto, y cuando Ernesto Sábato llegó más adelante, le pusieron el mismo nombre. Él es una persona muy interesante, un autor, pero es más que eso. Él empieza como físico, se gradúa como físico, es extremadamente inteligente, tiene becas académicas para trabajar, estudiar en el laboratorio de Madame Curie en Francia, en París. Además, lo invitan con beca académica también a ir a la Universidad de MIT, el Instituto de Matemáticas Tecnológico, de Massachusetts, la mejor universidad tecnológica, matemática, de la física del mundo. Es un hombre brillante, y algo que siempre me intrigó, apenas me enteré eso sobre él, fue como que, ok, quiero saber más de lo que tienes que decir, porque su primer libro que yo leí fue este, El túnel, y nunca hubiese adivinado que él era un físico. Los físicos que yo he leído anteriormente, Carlo Rovelli, Stephen Hawking, Richard Feynman, son autores en el sentido de que hablan de física, hablan de ciencia. Ernesto Sábato es totalmente diferente, es casi como si fuera otra persona. Son dos personas diferentes. Alguien que pueda manejar la física a ese nivel, la matemática, los números, y después conectarse con la parte quizás irracional del ser humano, como veremos en esta historia, la obsesión, el existencialismo, otros temas mucho más complejos, más artísticos. Me sorprende que él pudo conectar esos puntos, y en parte creo que por eso es que él es un erudito, una persona que ve el mundo de una manera tan única. Lo considero como un hombre del Renacimiento, de esos que hacen todo un poco, pero cuando es un poco es de un nivel excelente. Y como todo genio, como todo gran pensador, también tenía su lado extraño, sus manías. La de él era quemar los manuscritos que no le gustaban. Si él escribía algo y no se sentía satisfecho con la calidad, la quemaba por completo y empezaba de cero o hacía algo totalmente diferente, parecido a Franz Kafka. Por lo tanto, muchas de las cosas que él escribió nunca sobrevivieron. Cuando él era un joven escritor, que en verdad él escribe mientras está estudiando física y está en ese mundo matemático, porque no es hasta el año 1945, cuando él tiene ya 34 años, que se dedica 100% a la literatura. Pero cuando él era joven, él fue muy activista políticamente, como lo es mucha gente de esa edad. Él escribió su primera novela, La Fuente Muda, en París, cuando estaba ahí, después de haber escapado de ser enviado a las escuelas leninistas de Moscú, porque él era secretario general en Argentina de la Federación Juvenil Comunista. Él empezó poco a poco a tener dudas del modelo ideológico del comunismo, sobre el régimen de Stalin, que estaba en su tope en este momento.
y poco a poco se separó de esa idea. Hay un video muy bueno, una entrevista muy buena en YouTube. Yo voy a subir varios pedazos de esa entrevista en Instagram, pueden verlo en mi cuenta, pero si quieren ver toda la entrevista, que es larga, se los recomiendo. Él habla, una de las frases que más me gustó de esa entrevista, él habla de los revolucionarios de salón. Él dice que él mencionó varias veces en su vida que estuvo en contra de las cosas que hizo Che Guevara, de las cosas que pensaba también Che Guevara, pero que él lo respetaba como hombre. No recuerdo si utilizó la palabra respetar, así que puedo estar aquí yo poniendo palabras en su boca, pero lo que él quiso decir es que Che Guevara por lo menos peleaba, por lo menos arriesgó su vida por lo que él creía, pero que él odiaba los revolucionarios de salón. Y se refería a los europeos, estadounidenses, que tenían sus ideologías sobre lo que tenía que suceder en Latinoamérica de lado a lado, del rumbo ideológico del mundo. Y es como que, bueno, es muy fácil para ti decirlo, desde allá. ¿No? El que tiene que matarse y pelear o pagar la cuenta en caso de que salga mal somos nosotros. Nassim Taleb, otro que yo he mencionado mucho en el podcast, dice exactamente lo mismo, que no puedes crear riesgo para otra persona sin tú tomar parte de ese riesgo. El primer documento de cómo se maneja una civilización en la historia es el Código de Hammurabi. Y en ese documento tú ves ese principio, algo que se ha perdido un poco en la sociedad. Si tú creabas o construías, disculpen, una casa y la casa se desplomaba y mataba al primogénito, bueno, ahora te mataban a ti, el primogénito. Y la gente con el tiempo confundió eso y pensó que era ojo por ojo, diente por diente, que es algo bíblico. Esto es diferente, esto es asignar riesgo a las cosas. Y Sábato estaba hablando de ese tema, de que por lo menos, pues no estaba diciendo que esa persona era buena, el Che Guevara, por supuesto, sino que estaba diciendo de que por lo menos peleó por las ideas que creía, que eso es algo que es admirable, mientras que las otras personas, en inglés le llaman, en el caso de este ejemplo más comunista, en inglés le dicen los champagne socialists, los socialistas de champaña, que tienen sus ideas en los salones, tienen sus ideas en las redes sociales, pero al momento de pelear por la idea no aparecen. Quieren que los peones vayan a la guerra y así es muy fácil creer en cualquier idea. Así que ese era Ernesto Sábato, les recomiendo ver esa entrevista, voy repito, tiene mucha humanidad, tiene mucha sabiduría también. Dentro de la misma no significa que vas a estar de acuerdo con todo. Y mucha gente quizás piensa que él se dedica a la literatura por su éxito, ¿no? O por lo gran autor que era. En verdad él deja la ciencia en parte por ideales, porque él sentía que la ciencia iba a llevar al mundo hacia un desastre. Él empezó a tener muchos conflictos personales entre lo que él sentía que era ser un ser humano y la ciencia como tal. Él sentía que el mundo científico iba a destruir al sentimiento humanista. Y escribió sobre esto en distintos ensayos, Hombres y engranajes, Heterodoxia. Podemos discutirlos en otros episodios. Como mencioné, hombre de renacimientos, hasta se involucró en la música, hizo un disco llamado El romance de la muerte de Juan Lavalle, con Eduardo Falú, otro músico argentino. Juan Lavalle es un líder militar político durante la Guerra de la Independencia de Argentina. Me imagino, no escuché ese disco, me imagino que tenía distintos mensajes políticos, pero Sábato escribió muchas de esas canciones en el disco y narró varias de las mismas. Y como mencioné, muy respetado en la literatura, el premio Cervantes. En la obra se le nota mucho la influencia rusa, sentí yo. Es una historia con un trauma psicológico, narrado en primera persona. Entra uno a la mente de alguien que está, digamos, desviado, trastornado, con muchas discusiones del existencialismo. Por esta razón, Albert Camus, el famoso autor, pidió personalmente que se le tradujera la obra al francés para él tenerla de recuerdo. Creo que si nunca has leído un libro y solamente lees este libro y Crimen y Castigo de Dostoevsky, pudieras pensar que es el mismo autor. Es ese estilo de mensaje o ese estilo de viaje psicológico. En parte porque él publica la novela en 1948. En esta época del mundo, 3 años después de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, hay mucha discusión sobre la condición humana, tanto social como literalmente. ¿No somos una raza civilizada o somos unos animales, como nos vimos en la guerra? ¿Qué importa el mundo? ¿Qué nos importan los demás? ¿Cuál es la conexión de todos nosotros? ¿Tiene alguien la potestad de declararse superior a los demás? Esas preguntas se estaban realizando mucho en la sociedad y creo que hasta el sol de hoy en día se discuten y creo que no le vemos el génesis en la Segunda Guerra Mundial, pero en la época era algo mucho más discutido y él trajo eso a esta historia. De manera personal,
Él fue antiperonista, criticó muchos los defectos, específicamente en el aspecto antiinmigrante, porque su familia era italiana. A diferencia de Borges, que criticaba el peronismo más por sus virtudes, Sábato fue más por sus defectos. Y todas esas experiencias, de una manera u otra, él las trae a esta obra. Él narra la historia de Juan Pablo Castel, un pintor obsesionado y atormentado. Y el libro arranca de una vez con ese tono. Les voy a mencionar unas frases de nuestro personaje, Juan Pablo Castel, que aparecen de una vez en las primeras 2-3 páginas del libro. Como mencioné, es narrado en primera persona. Estamos en la mente de este personaje y él se está diciendo a sí mismo que él siempre ha pensado que no hay memoria colectiva, que quizás eso fue una defensa de la especie humana, porque esa frase de que todo tiempo pasado fue mejor, que todo en el pasado era mejor que lo que estamos ahorita en el presente, eso no indica que antes sucedieran menos cosas malas, simplemente indica que felizmente la gente las echaba en el olvido. Y al mismo tiempo la frase contraria, que todo tiempo pasado fue peor, que las cosas hoy en día están mejor que antes, él las pudiera aceptar si no fuera porque el presente le parece tan horrible como el pasado. Él recuerda tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones. Bastaría un hecho para probarlo, como el campo de concentración donde había un ex pianista judío que se quejó de hambre y los soldados lo obligaron a comerse una rata viva. Y aquí vemos el tono de la novela, muy nihilista, extremadamente casi al punto de que la vida no tiene sentido, que eso lleva a una soledad y, como dice el mismo Sábato, eventualmente de la soledad viene la arrogancia. Por cierto, por pensamientos como este, en España, el dictador Franco de la época prohibió el libro, porque él decía que era inmoral. Pequeño consejo, libro que se ha prohibido, léanlo. Pero volviendo a la obra, tenemos a Juan Pablo Castel, el protagonista, contándonos en primera persona sus sentimientos, su historia. Él es un reconocido pintor, cuando me refiero a pintor, es artista, argentino, respetado en la sociedad, que admite en esta obra que ha asesinado a una mujer llamada María. Observamos que, por supuesto, un personaje pesimista, como mencioné, pero está argumentando además que los asesinos son necesarios en la sociedad, que personas como él limpian a la sociedad, a la civilización de las malas personas, que nadie lo entiende como él piensa, que nunca ha conseguido una persona en el mundo que lo comprenda hasta que conoció a una mujer, y esa mujer es la misma que él ha matado. Y en esa búsqueda, ya que esa persona no existe, no está viva, él está buscando que alguien más lo entienda, por qué él hizo lo que él hizo, que tenga empatía sobre los hechos que él está a punto de narrarnos. Y la sensación cuando lees el libro es que ese alguien somos nosotros, que él está buscando, y Sábato lo hace de una manera excelente. Tú sientes que quieres conectarte con Castel, que desde la primera frase te está avisando que él asesinó a una persona. Entonces vemos como este personaje, y esto algo muy interesante siempre en la literatura, de las imperfecciones, ¿no? Nada más aburrido que alguien perfecto. Este personaje se muestra superior, arrogante, piensa que la civilización no importa, que la sociedad apesta, no me importa lo que piensen de mí, pero en la declaración tiene un objetivo claro, que es que alguien lo entienda. Así que Juan Pablo Castel nos lleva de regreso en el tiempo para contarnos cómo fue que él conoció a María. Todo fue una exposición de arte, él ve a una mujer mirando fijamente una sección en particular de una de sus propias pinturas, y en esta pintura de Castel hay una mujer solitaria mirando al mar desde una pequeña ventana. Y ese sentimiento de soledad, parece que nadie notó ese detalle crucial, solamente María, esta mujer extraña para él en este punto. Y Castel, por darse cuenta de esto, se siente inmediatamente atraído hacia ella. Pero en medio de la multitud, en medio del evento, ella se desaparece y más nunca se ve. Y él empieza a pensar en ella por meses, obsesivamente. Empieza a imaginarse escenarios en el cual él pudiera conseguirse a esta misteriosa mujer en la calle. Él es una persona tímida, acaba de destacar, nerviosa, no es un mujeriego, le causa mucha ansiedad hablar con una mujer extraña. Por lo tanto, él empieza a practicar en su mente qué es lo que él le diría a ella para que ella le responda. Y se nota aquí la paranoia de su cerebro, la locura. Cada palabra es muy analizada, cada frase es practicada, a un punto de que notas la obsesión que su mente está teniendo por esta mujer. A los meses, de casualidad, Juan Pablo Castel se encuentra a María en la calle. Él la sigue a ella y eventualmente se consiguen, y ella le explica que ha estado pensando en él también porque ella sintió algo con ese cuadro, y con esto Juan Pablo le pide que no se marche de su vida, que intenten entender ambos porque es que se sienten tan conectados a la imagen de esa mujer en esa pintura,
que quizás eso implica algo más de la conexión de ellos dos. Y aquí empieza una relación bastante extraña entre ambos, porque Castell llama a María y María siempre tiene como que esconderse en la casa para poder hablar con él. Ella siempre dice que tiene que cerrar la puerta y así la gente sabe que no la tienen que molestar. Recordemos que esta es otra época, nadie tiene un teléfono personal, hay que llamar a la casa de las personas. Y pasa un día y Castell decide llamar a María y le comunican en la casa que María se fue de viaje, pero que aquí dejó una carta para él que la puede venir a buscar. Así que Juan Pablo Castell va a visitarla y lo recibe un hombre que se llama Allende, un hombre ciego que se presenta como el esposo, el marido de María. Juan Pablo agarra la carta, lee la carta y se entera que María se ha marchado de viaje a una finca en las afueras de Buenos Aires, pero como podemos ver, aparentemente sola, o por lo menos no con su esposo. Y aquí empieza la paranoia completa en el cerebro de Juan Pablo Castell. Empieza a analizar todas las posibilidades. María está casada, entonces ella engaña a su marido conmigo o quizás con alguien más. Siempre está diciendo que tiene que cerrar la puerta para no ser molestada. Eso significa que a menudo cierra la puerta para hablar por teléfono, pero no cree que cierre la puerta por conversar con amigos, ¿no? La deducción razonable era que era para tener conversaciones como las que ella tiene con Castell. Entonces eso significa que hay otros como yo en su vida, pero ¿cuántos? ¿Y quiénes? No me importa que esté casada, lo que me importa es que hayan otros hombres con esa conexión. Y con todo este problema mental dentro de Castell, aún así ella se siente muy atraído a él y forjan esta extraña relación. Así que Juan Pablo se devuelve a su casa, lee la carta con más detalles y empiezan a enviarse por correspondencia él y María por unos días. Él se confiesa en una de estas cartas y le dice a María que está totalmente enamorado de ella y que necesita verla de nuevo. En ese momento vemos que María en las cartas es bastante distanciada, un poquito más fría que Juan Pablo, no tan intensa y también más compasiva en el sentido que tiene miedo de lastimar emocionalmente a Castell. En todo momento le dice que deberíamos mantener una cierta distancia para evitar problemas entre ellos, pero aún así acuerdan en verse en persona. Y aquí viene un punto complicado de la relación entre ellos porque discuten muchísimo. Empezamos a ver el lado desquiciado, loco por los celos de Castell, agresivo, violento. Le pregunta, le grita a María preguntándole si se acuesta con Allende, con su esposo. María, por supuesto, admite que sí, es mi esposo, que no lo desea sexualmente, pero sí se acuesta con él. La rabia interna va creciendo, va hirviendo dentro de Castell. Su comportamiento se vuelve cada vez más demente y llega un quiebre en la relación cuando Castell le explica a María y se lo dice de una manera muy como si fuera un profesor hablándole a un alumno, casi como regañando, como si ella fuera inferior, diciéndole que hay que ser muy basura, hay que ser muy por debajo de la humanidad para engañar sexualmente a tu esposo y además a un hombre que es ciego. Y ese comentario, eso rompe mucho la conexión entre María y el pintor. Ella no quiere volver a verlo, no le contesta las llamadas y se distancia bastante de él. Castell, por supuesto, se arrepiente de esto y decide ir a buscarla a ella. En la finca acuerdan verse en esta estancia donde ella estaba y cuando él llega es recibido por el primo de ella, Hunter, y su prima, Mimi, que le empiezan a hablar con él sobre su pintura, sobre sus obras. Y si recuerdan al principio del episodio, dije que hay dos personajes que hablan de los rusos y de la literatura. Estos son esos dos personajes. Y Castell, como mencionaba Sabato, la soledad trae arrogancia. Siempre escucha la conversación, no se involucra, siempre siente que están por debajo de él. No es que se involucra por sentir algún tipo de nerviosismo o pena, como le pasaba con las mujeres, en este caso porque se sentía totalmente superior a estas dos personas. Así que esos primos están conversando, mientras Castell simplemente está en su mente, preguntándose y analizando todo tipo de posibilidad de por qué María no ha salido de su habitación. Él lleva tiempo ya en la casa, simplemente escuchando y entre comillas conversando con los dos primos de María. Finalmente aparece ella y para aparentar dicen que van a analizar o discutir algunos de los dibujos de Castell. Recordemos, un pintor respetado, famoso en la sociedad y que tenían que hacerlo en privado y se van enfrente al mar y ahí ellos dos empiezan a conversar. Digamos que podemos saltar esa parte, hablan de las cosas que ya habíamos discutido, del deseo de conocerse por la conexión con la pintura y vemos nuevamente la obsesión de Castell.
lo importante es que cuando ellos regresan nuevamente a la casa, el primo Hunter está muy agitado y aparentemente celoso. Esto hace entender a Castell que quizás la relación que hay entre Hunter y María es sexual. Él, para comprobar esto, se retira a su habitación, oye que los dos están discutiendo del otro lado de la pared y al día siguiente, sin decirle nada a María, él decide marcharse. Así que Castell se devuelve a Buenos Aires confundido, decepcionado por la situación con María y toda esta paranoia, todo este quiebre mental que le está teniendo se empieza a manifestar poco a poco físicamente. Empieza a beber incansablemente, se pelea en los bares, maltrata físicamente a prostitutas y le envía una carta a María un día explicando su salida repentina de esta finca y agradece sus intenciones, gracias por recibirme, pero yo no creo que tú me amas a mí y no entiendo cómo puedes hablarme de amor si estás conmigo, tu marido, el ciego y al mismo tiempo acostándote con Hunter. Él no tiene evidencia de estas cosas, cabe destacar, sino que tiene estos remolinos mentales en su mente. Eventualmente él se cansa de las cartas y la llama a la finca y le dice: vente a Buenos Aires o si no, me suicido. María en verdad no quería verlo a él, sino que sentía que si no iba, ante la amenaza de suicidio, era mejor visitarlo. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa porque es muy importante entender la voz de Castell. Recordemos que él está narrando esto en primera persona. Así que aquí les voy a decir al pie de la letra una frase del libro de Juan Pablo. ¿Cuántas veces esa maldita división en mi conciencia había sido responsable de los actos más abominables? Mientras una parte de mí adopta una pose de humanidad, la otra parte llora, comete fraude, hipocresía, falsa generosidad. Mientras una me incita a insultar a un prójimo, la otra se apiada de él y me acusa precisamente de lo que denuncio. Mientras una me insta a ver la belleza del mundo, la otra me señala que es absurdo cualquier sentimiento de felicidad. Menciono esta frase del libro, porque la prosa, la pluma de Sábato es muy precisa, muy controlada. La voz interior de Juan Pablo Castell es racional, es lógica, es educada, es muy articulada, es noble. No es el comportamiento de un maníaco. Recordemos lo que mencioné de Crimen y Castigo, es lo mismo, un pensamiento de alguien claramente inteligente que se siente superior a los demás y está tratando de debatir ese conflicto internamente. De hecho, hay momentos en la novela que es difícil recordar, es fácil olvidar que estamos escuchando a un asesino. Porque la obra no es un misterio. Sabemos desde la oración inicial que Castell mata a María. Pero sin embargo la historia sigue siendo muy convincente por la manera en que se expresa Castell. Todos sus pensamientos muy educados, obviamente negativos y horribles, pero la manera de expresarlo, hay una conexión muy clara entre las distintas partes de sus pensamientos, de sus ideas. Y queremos saber, estamos intrigados de entender qué pensamientos, qué imágenes están pasando por su mente en las distintas fases antes de llegar al asesinato. Y por lo tanto de ahí viene en esas conversaciones que él tiene internamente vemos el título del libro, porque Castell se siente atrapado en un túnel muy oscuro, muy solitario. Y María, por muy conectado que él se siente con ella, vive detrás de un muro totalmente impenetrable. Ella se convirtió en alguien que, como él dice en la obra, él podía verla a ella, pero no oírla ni tocarla. Pero volviendo a la historia, Juan Pablo y María nunca se ven. Ella nunca llegó a esa cita que Juan Pablo le había pedido y él llama a la casa de ella para ver qué es lo que había sucedido y se entera de que ella regresó a Buenos Aires como había dicho, pero que pasó unos días y de una vez se regresó a la finca. A Castell casi le da algo, como se pueden imaginar. Así que sale disparado a esta finca y él entiende de que este va a ser el final de esta relación. Cuando él llega a la estancia están Hunter y María adentro y Juan Pablo ya tiene cuchillo en la mano. Él sube por el balcón, aparece frente a la puerta, se ve cara a cara con María. María le pregunta qué es lo que vas a hacer, con un tono como de sorprendida, pero al mismo tiempo entendiendo que ya ella sabe que le queda poco tiempo en esta tierra. Castell dice que la va a matar por haberlo dejado solo y le clava el cuchillo en todo el pecho. Él sale de esa casa y al día siguiente decide ir a ver a Allende, el esposo de María. En esa cita muy extraña entre Castell y Allende, Castell le confiesa todo a él, diciendo que ella le fue infiel tanto con él como con otros hombres,
Allende lo persigue a Castel, le grita que se vaya de su casa, lo llama insensato. Recordemos que Allende es ciego, no puede hacer mucho, Castel simplemente se va. Al día siguiente se entrega a la comisaría y se entera después que Allende se suicidó. Termino el resumen con una frase de Juan Pablo Castel. Y en uno de esos tramos transparentes del muro de piedra había visto a esta mujer y había creído ingenuamente que se movía en un túnel paralelo al mío, cuando en realidad ella pertenecía al ancho mundo, al mundo desatado de los que no vivían en túneles. Y tal vez por curiosidad se había acercado a una de mis extrañas ventanas y había vislumbrado el espectáculo de mi irremediable soledad. O se había sentido quizás intrigada por el mensaje mudo, clave de mi pintura. Y luego, mientras yo seguía avanzando por mi pasillo, ella vivía afuera su vida normal, la vida excitante de la gente que vive afuera, esa vida curiosa y absurda, en la que hay bailes y fiestas, jolgorio y frivolidad. Recordemos que al principio del libro mencionamos que Castel era un personaje tímido, nervioso, no encajaba con el resto de la sociedad. Este túnel, esta metáfora que utiliza Sábato para reflejar la oscuridad de su propia vida. Y Castel tiene como un escape en el arte. Y él dibuja esta mujer mirando al mar por la ventana. Y él siente, para mí, él manifiesta su persona en esa mujer. Y María, que no, por un segundo él piensa que María es parte de su túnel también. Que la única persona que podía entender esa obra de arte es alguien que está en el mismo túnel que él. Él creía que vivía en dos túneles iguales, paralelos, y que podían encontrarse al final de esos caminos. Eventualmente él se da cuenta que eso no es así, que María simplemente estaba asomándose por la ventana, mirando a su vida, pero después volvía a la suya. Que él estaba más bien atropezando el camino de ella. Y él, que se sentía tan superior a los demás en ese túnel, como mencioné varias veces en este resumen, la soledad trae arrogancia. Y la arrogancia, por supuesto, es superioridad. Él eventualmente se siente capaz de exigirle a María un cierto nivel de comportamiento. Y en caso de que ella no lo cumpla, él tenía el deber de matarla. Y con eso se acaba este resumen. Como siempre, mi análisis personal del libro. Escucharon varias de mis opiniones durante el resumen. Creo que el perfil de Juan Pablo Castel es bastante complicado, ¿no? Obviamente no es una persona admirable. Vive en desequilibrio emocional. Hay instantes que se nota frágil, inestable. Hay otros que se nota muy controlado, pero al mismo tiempo violento. Tiene una depresión causada, se nota por la soledad que vivió en toda su vida. Y María es como que ese rayo de luz que él nunca había conseguido, ¿no? Y él está desesperado por esa luz al final del túnel. Si él no la puede tener, más nadie la puede tener. Creo que el tema principal, mientras yo estaba leyendo la novela, sentía yo que era la obsesión. Poco a poco empieza a ser ese existencialismo. Después quizás una crítica social, el peligro de la soledad. Y poco a poco se convierte también en una historia, no quiero llamarla amor, porque no es amor, pero una historia entre dos personas, una conexión emocional que representa el trastorno de una persona. Y nuevamente, el tono de Sábato para mí es lo excelente de este libro, como Dostoevsky hace en Crimen y Castigo. Esta narración interna de un psicópata no es fácil de hacer desde el punto de vista de alguien racional. No, de alguien tan inteligente como Sábato. Eso requiere un cierto nivel de inteligencia. Poder colocarse en la mente de algo tan ajeno a lo que tú eres requiere un nivel muy humano. Creo que requiere una capacidad de moldearse a distintas situaciones. Y de verdad, repito, si nunca has leído un libro y nadie te dice quién es este, tú pudieras pensar que en verdad es el manuscrito de un asesino. Así que espero que hayan disfrutado este resumen de una gran novela de Ernesto Sábato. Pueden responder en la encuesta que tenemos de este episodio. Y como siempre, seguir compartiendo este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Les hablo Ricardo Lugo. Chao.